El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. En 2050. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Una semana más vamos a repasar las noticias tecnológicas en mayúsculas. Son esas noticias relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación que nos han llamado la atención, que le han llamado la atención a Jesús Tobarra. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar hablando de la nueva aplicación que puede convertirse en la sustituta de TikTok. Y esto son palabras mayores. Sí. Se llama App Scroll y cada vez tiene más usuarios. Para entender este éxodo que está teniendo lugar, lo primero es aclarar lo que está pasando con TikTok en Estados Unidos. Por echar la vista atrás rápidamente, seguro que recuerdas todo el drama que hubo hace unos meses con la prohibición de TikTok en Estados Unidos y cómo consiguieron evitar la desaparición de la aplicación china, haciendo que pasara a tener mucha más propiedad estadounidense. Sin embargo, la aplicación ha estado sufriendo interrupciones del servicio, errores que eliminaban visualizaciones, me gustas. Además, han recibido acusaciones de realizar censura selectiva y están investigando si la plataforma vulnera derechos de expresión. Vamos, que tienen la tormenta encima. Sí, es la tormenta perfecta. Desde la compañía, pues claro, aseguran que todos los errores y problemas se van a ir solucionando, pero como bien decías, ya hay gente que está buscando otras alternativas, como esta App Scroll, que tiene una media, ojo, de 14.000 descargas diarias. Esta plataforma también es de vídeos en vertical y en su página alardean de tener una gran transparencia y autenticidad y en la que los algoritmos son justos para que todos los vídeos tengan las mismas oportunidades. Eso dicen todos en el inicio. Esto para vender queda muy bonito. Pero bueno, además de vídeos, pues también permite compartir fotos y textos. Y vaya, al fin y al cabo, si abres la aplicación podrás ver cómo la manera de utilizarla y la manera en que se ve pues es muy similar a otras redes sociales como X o Instagram, por ejemplo. Bueno, pues vamos a investigar un poco sobre ella, vamos a cacharrear sobre ella y contamos en próximas semanas aquí en Lo que viene cómo funciona y le vamos a seguir la pista porque, como tú decías, está siendo un fenómeno. 14.000 descargas diarias, que no está nada mal. Bueno, la segunda noticia, aquí en Lo que viene estamos empezando tu programa de ciencia, tecnología e innovación en COPE, tiene que ver con una nueva ciberestafa. Se hacen pasar por el BBVA, te contactan por WhatsApp con una supuesta inversión muy rentable y te terminan robando el dinero. Cuidado. Son los denominados chiringuitos financieros y básicamente se hacen pasar por entidades financieras conocidas para hacerte caer en una trampa. En este caso buscaban que te descargases una aplicación llamada BBVA SEC, claramente con la idea de que lo relaciones con el BBVA, pero sin tener ningún tipo de relación con la entidad real. Al igual que esta, hay otros ejemplos como dos aplicaciones llamadas iBext y Forstyle Trading, en la que a través de promociones quieren hacerte invertir dándote una falsa sensación de seguridad. Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores han elaborado un listado con estas y otras entidades fraudulentas y que puedes consultar su página web para solucionar tus posibles sospechas a la hora de invertir y jugarte el dinero, vaya. Qué bueno, ¿eh? Este listado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, yo creo que la gente puede buscar eso, estafas o fraude, Comisión Nacional del Mercado de Valores y da con ese listado. Muy buena esta recomendación, Tobarra. Aprovechando que hablamos de esta ciberestafa, de los chiringuitos financieros, en unos minutos vamos a tener con nosotros a Luis Rubí, socio de Ardiciber, un gabinete jurídico
jurídico especializado en ciberfraudes y delitos financieros, y vamos a descubrir qué tenemos que hacer cuando ya hemos sido víctimas de una ciberestafa como esta. Un tema muy interesante y muy práctico el que vamos a plantear. Pero antes de eso, seguimos con las noticias tecnológicas de esta semana. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han creado un nuevo sensor para detectar la burundanga en una bebida. Sí, esta droga llamada escopolamina o burundanga provoca confusión, mucha desorientación y pérdida de memoria, y se utiliza sobre todo pues para delitos de agresiones sexuales y robos. El problema es que a veces no se detecta hasta que ya es demasiado tarde. De ahí que este avance sea tan significativo. El sensor que han creado es capaz de alertar de la presencia de burundanga en menos de 5 minutos, aunque la cantidad sea muy pequeña. Y claro, la pregunta que se está haciendo la gente, Tobarra, es cómo se utiliza. Pues es muy sencillo, han querido que cualquiera pueda utilizarlo. Solo hay que echar un poco de la bebida, unas gotas, en el sensor y la muestra brilla de manera fluorescente. Y si brilla de manera fluorescente es que está contaminado. Ajá. Además, cuanto más contaminado esté, más intenso va a ser el color. Parece muy buena idea. Está en fase de desarrollo este proyecto y siguen en una fase inicial, semilla, como diríamos, pero ahí están. Tienen que ver de qué manera consiguen que el sensor se pueda llevar encima, a modo, por ejemplo, de una pulsera o algo por el estilo, que sería la clave. Es decir, algo sencillo que pueda llevar cualquiera. Le vamos a seguir también la pista a este proyecto y felicitamos a los investigadores que están en ello. Y vamos a terminar hablando de la batalla entre un desarrollador independiente y una gran tecnológica que ha terminado con una ciberestafa de 16 millones de dólares. Estamos en lo que viene, son las noticias tecnológicas, no estamos hablando de una novela, ni de una serie. Podría serlo, la verdad es que da para serie de Netflix o de Amazon. Es bastante sorprendente y, como te puedes imaginar, aquí hay mucha tela que cortar, así que vamos poco a poco. El desarrollador independiente, que se llama Peter Steinberger, ha creado un agente de IA que ha llamado mucho la atención, ya sea por suerte o por desgracia para él. Ahora veremos por qué. Se llama CloudBot, pero el problema está en que los que también se han enterado son Anthropic, que tienen su propia IA llamada CloudBot. Claro, la pronunciación es la misma. Claro, se escriben de manera distinta, pero suenan prácticamente igual, por lo que los de Anthropic han mandado a todo un ejército de abogados que tienen para obligar a Steinberger a cambiarle el nombre. Claro, ahora en lugar de CloudBot se llama Molbot, pero esta historia tiene muchos detalles que nos va a ayudar a entender un poquito mejor Jaime Peregrín, que es consultor y es divulgador en materia de inteligencia artificial, y que el otro día escribió un post de LinkedIn buenísimo dando contexto sobre todo esto. Jaime Peregrín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Pues Ángel, Jesús, ¿qué tal? Muy bien. Oye, felicidades por ese post que nos encontramos Jesús y yo el otro día en LinkedIn. Estamos ahí bicheando constantemente a gente muy buena como tú en temas de tecnología. Y bueno, tú, como decíamos, eres consultor, divulgador en materia de inteligencia artificial. Antes que nada, explícanos qué es exactamente esto de Molbot. Bueno, es como se llama ahora este asistente de inteligencia artificial, que antes era CloudBot, y qué lo hace diferente con otros asistentes de inteligencia artificial. ¿Por qué está causando tanto furor este desarrollo de Peter Steinberger? Sí, pues como muy bien habéis comentado, este nuevo desarrollo de Peter Steinberger, que tengo que comentar que es un gran desarrollador que hace todo con vibe coding, o sea que desarrolla todo con inteligencia artificial, incluso ha llegado a declarar que no lee lo que publica. Pues esta plataforma se diferencia con el resto de agentes de inteligencia artificial, pues por ejemplo que tiene memoria persistente, a diferencia de ChatGPT o Claude, que olvidan todo en 3 sesiones, pues CloudBot recuerda todo, conversaciones, preferencias, detalles, o sea, lo que le comentaste hace una semana, pues todavía lo recuerda. Es proactivo, te puede contactar, tiene resúmenes matutinos, recordatorios, alertas cuando ocurre algo que te importa. La mayoría de los chatbots pues te quedan esperando a que tú les escribas y no te dan cosas así que tú necesites, ¿no? Incluso a lo mejor si te dice no sé hacer esto, en lugar de decirte no sé hacer esto, automáticamente aprende porque tiene la capacidad de aprender skills y demás, que es bastante interesante para alguien que necesite, en lugar de estar dándole órdenes, que lo hace todo absolutamente independiente. Qué pasada. Y tiene sí, totalmente. Además tiene el acceso total al equipo, que esto es positivo, pero también es la base de lo negativo, que entonces puede ejecutar comandos de terminal, escribir scripts, etcétera, navegar por la web, y esto pues facilita mucho las cosas, pero también es la contrapartida para todo lo malo que ha venido posteriormente. Ahora te voy a preguntar por eso, Jaime, ahora te voy a preguntar por las precauciones que debemos tener antes de instalar o de trabajar con este asistente, pero antes que nada, ¿este Molbot está disponible para que cualquiera se lo descargue? Es decir, si yo ahora mismo, José Ángel Cuadrado, que no lo tengo, quiero acceder a él, ¿cómo llego a él? ¿Cómo me lo puedo descargar?
Sí, pues bueno, aparte de que lo tienes en la web de, bueno, ahora Molbot, pues también tiene su repositorio en GitHub en el que lo puedes descargar para cualquier plataforma. O sea, Ajá. Docker, Windows, cualquier plataforma que quieras instalarlo tiene soporte para instalarlo, o sea que sí podrías perfectamente. Vale, o sea, yo busco en Google Molbot, entro en esa página web, tú nos dices que es una página segura, que no hay problema, entonces ya te lo descargas, Sí, ¿no? sí, está segura 100%. Vale. Correcto, eso es. Y una vez yo lo he descargado, que lo voy a hacer, Jaime, ¿qué precauciones debo tener? Es decir, ¿me tengo que instalar algún programa extra para controlar este asistente? No sé, ¿me basta con el antivirus que tengo? ¿Hay algunos programas a los que no deba darle acceso? ¿Cuál es el plan, la estrategia que debemos seguir? Sí, a ver, con este tipo de herramientas de agentes de inteligencia artificial siempre es como muy importante delimitarlos, no ponerle, o sea, ponerle vallas, guardarraíles, que se llama en la jerga de la IA, guardrails, para que no pueda hacer lo que le dé la gana, para que no pueda pues borrar archivos, como la inteligencia artificial alucina, pues a lo mejor un comando que tú no querías, pues de repente lo borra o lo que sea. Entonces es muy importante instalarlo en máquinas virtuales, que, bueno, eso ya es un tema un poco más complejo, pero es muy importante hacer eso, o dockerizarlo, meterlos en entornos virtuales como muy, digamos, cerrados, para que si se borra algo, se borre solamente de ese entorno y no de tu ordenador. Luego también viene la contrapartida de hacer eso, y es que deja de tener acceso a todo lo que se supone que es muy potente que haga con tu ordenador. Pero también sirve como laboratorio de pruebas, o no sé, hay gente que, por ejemplo, también lo está instalando en un ordenador viejo que tenía por ahí y lo está utilizando y dice, me da igual lo que haga con ese ordenador, pero tengo un agente que hace lo que sea por mí, o incluso no lo tiene conectado a Internet porque tienen tareas que hacer que no dependan de la red, pues lo tienen ahí haciendo código o lo que sea. Claro, pero entonces yo lo que entiendo escuchándote, y me imagino que se está planteando mucha gente, es una persona a nivel usuario en su portátil, donde tiene abierto seguramente su sesión de Gmail, ¿no? O sea, tu perfil para manejarte por Internet, o tienes las cuentas de tus redes sociales, tienes prácticamente tu vida ahí guardada con programas, lo que sea. En principio tú, a nivel usuario, no recomiendas descargar Molbot y empezar a funcionar con él, ¿no? Por lo que estás diciendo. Yo lo desaconsejo totalmente. Ajá. O sea, totalmente. Es una herramienta que incluso el propio Peter Steinberger ha reconocido que es más propia para desarrolladores, para gente que ahora mismo sabe lo que está haciendo y con lo que está jugando, porque tiene acceso a toda tu vida digital, claro, y puede hacer lo que quiera. Y además no solamente eso, sino que le estás abriendo la puerta a mucha gente para que entre en tu vida digital. Pues esto es importante porque en los últimos días hay medios de comunicación especializados, como es lógico, hablando de este asistente, dándolo a conocer, y claro, seguramente hay mucha gente que no había escuchado a alguien como a Jaime Peregrín aquí en Lo que Viene, diciendo evidentemente eso, cuidadito, porque le damos acceso a todos. Es la leche, nos puede ayudar a ir todavía más rápido en muchas cosas, pero al final va a tener acceso a nuestra vida digital. Pues Jaime, oye, yo te agradezco esta charla, y si te parece vamos a cerrar con el tema de la ciberestafa, porque como yo decía al inicio de esta noticia, Molbot ahora, antes Cloudbot, da casi para escribir una serie. ¿Qué ha pasado con 16 millones de euros que han volado por ahí? Sí, pues lo que ha ocurrido es que en el cambio de nombre provocado por Anthropic, la propietaria de Claude, el desarrollador dejó libre el repositorio de GitHub, que es donde tiene todo el código instalado, que es donde la gente mayoritariamente ha desarrollado la plataforma y se lo ha descargado. Dejó libre el nombre de Cloudbot. Entonces, en ese momento hay ciberestafadores, gente con muy malas intenciones que tiene bots que constantemente van buscando repositorios que con muchísimas estrellas, las estrellas serían como los me gusta o guardados en favorito, por así decirlo, con muchas estrellas, para si que se han quedado libres por lo que sea, apropiarse del dominio y meter todo tu código malicioso que parezca que lo que es un código legítimo, pero no lo es. Por ejemplo, tiene llamadas a servidores maliciosos, etcétera. Entonces, en ese cambio de plataforma ha habido gente que ha descargado el código malicioso. El código lo que ha hecho ha sido buscar archivos propios de cibercarteras, etcétera, de wallets. Y entonces ha cogido y se ha llevado mucho dinero de gente que tenía, pues no tenía la seguridad, tenía los archivos, tenía las contraseñas ahí en texto plano en determinados archivos de los wallets, y les ha transferido su dinero, el de las personas, el de los usuarios, a su cartera. Y además de eso, se hizo también con la cuenta de Twitter, lanzó un mensaje diciendo que había, o sea, la persona que cogió el ciberestafador publicó el mensaje, y entonces lanzaron la moneda,
y muchísima gente creyendo que era una moneda oficial de Cloud, pues invirtió en la moneda, metió pasta y cuando llegó a 16 millones el cap, pues voló, salió todo. Madre. Luego además lo que ha ocurrido es que todo el mundo está culpando a Peter Steinberger de haber robado el dinero y demás. Y él le ha dicho que jamás había una criptomoneda, que no tiene nada que ver, que ha sido un error humano muy tonto, pero que desgraciadamente ha costado dinero a mucha gente. Fíjate. Oye, Jaime, pues nos guardamos tu teléfono porque me ha encantado conocerte y nos ha encantado tanto a Tobarra como a la audiencia de Lo que Viene escuchar todos los consejos que nos has dado. Así que nada, un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Nada, un abrazo y muchísimas gracias a vosotros. Jesús Tobarra, un gran fichaje sería este, Jaime. Totalmente. Lo ha explicado muy bien y nosotros seguimos hablando de ciencia, tecnología e innovación aquí en la cadena COPE. Aquí estamos. En COPE, Lo que Viene. José Ángel Cuadrado. Sigues aquí en Lo que Viene, estamos hablando de ciencia, de tecnología, de innovación. Es tu programa de referencia para conocer todas estas cosas en COPE. Por cierto, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu vida. Y ojo con los próximos minutos que te tenemos preparado, porque esta sección es más práctica que nunca. Estamos en un momento en el que las estafas van a más, en el que cada vez hay más fraude digital, en el que quizá pedimos algo a través de Amazon y desaparece el vendedor. Y la pregunta es, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo reclamar ese dinero? ¿Amazon debería devolverme esa cantidad que aboné o no? O el tema de los Bizum, ¿no? Alguien te engaña, tú haces un Bizum, ¿el banco puede restablecer ese dinero que has perdido? Bueno, son preguntas muy prácticas y que le vamos a plantear a Luis Rubí, que ya lo tengo aquí sentado a mi derecha. Luis, bienvenido a Lo que Viene. Muchísimas gracias, José Ángel, encantado de estar con vosotros. Igualmente, es usted socio de Ardit Cyber, un gabinete jurídico especializado en ciberfraudes y en delitos financieros, y me parece muy interesante haberles conocido porque, claro, aquí hablamos mucho de cómo prevenir las estafas, de cómo luchar contra la ciberdelincuencia, y poca gente está hablando en este país con qué hacemos después. Es decir, una vez nos han estafado, ¿cómo nos defendemos? Y precisamente están ustedes especializados en eso. Esa es la cuestión. Hay que defenderse y hay que hacer cosas. Hay que comunicar de inmediato al banco que se ha sufrido la estafa o el ciberfraude. Hay que denunciar ante, por supuesto, las fuerzas de seguridad del Estado el hecho delictivo. Hay que guardar evidencias de lo que ha pasado. Si he tenido un Bizum, si he tenido un mensaje, si he tenido un mail. Hay que hacer cosas. Y es muy importante que no nos rindamos, porque este es un fenómeno que tiene una enorme extensión. Hay 400.000 ciberfraudes al año, que es una cifra impresionante. Y no nos podemos rendir. Mucha gente no denuncia lo que le ha pasado. Y no lo hace muchas veces porque piensa que ha sido tonto, que ha hecho las cosas mal, que es un problema suyo, que se ha dejado engañar. No es así. Es una industria del ciberfraude, son gente que está muy especializada, estudia mucho a la víctima y al final hay que denunciar. ¿Por qué? Pues porque si no denunciamos, esta gente se hace fuerte, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Vamos a ir entrando en materia. ¿Sí? Le voy a plantear, Luis, diferentes escenarios en los que hemos podido caer en una estafa y cómo deberíamos responder y si es que tenemos opciones de recuperar aquello que hemos perdido. Pero antes le planteo dos preguntas muy concretas que ya nos ha avanzado algo. Luis, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos una vez nos han estafado o hemos sufrido un ciberdelito? Bueno, pues el error está en no conservar adecuadamente los documentos, los mensajes, lo que decíamos antes, los mails, todos los antecedentes que hemos sufrido, que se han comunicado a nosotros los defraudadores. Hay que tener todo eso bien conservado. Y luego hay que inmediatamente, si interviene un banco, hay que llamar inmediatamente al servicio del banco para que se paralicen las transacciones. Y luego hay que tener confianza en que la denuncia puede prosperar. Y quiero apuntar que además tenemos hasta 5 años para poder reclamar estas cantidades. 5 años. Efectivamente. El plazo de prescripción de las acciones para reclamar tus derechos es de 5 años. Y por tanto, también quiero animar a la gente que haya sufrido una ciberestafa en estos últimos 5 años. Quiero decirles que pueden todavía recuperar su dinero y que hay caminos para hacerlo. Esto es muy importante. Bueno, ahí tenemos a Ardit Cyber, tenemos a Luis Rubí que nos está atendiendo aquí en Lo que Viene. Segunda pregunta antes de entrar en esos escenarios. ¿Han identificado, Luis, a gente que no comunica la estafa porque les da vergüenza? Este es el problema. Hay una especie de revictimización. Es decir, el banco te dice, no, ha sido usted negligente. La policía hace lo que puede, pero no atiende a tu caso porque tiene 1000 casos. Y la gente se considera que ha sido un error suyo, un error propio, pero no es así. La verdad del asunto es que cualquiera puede caer en esto. Profesionales, especialistas caen también.
porque los ciberdelincuentes son auténticos especialistas en analizar tu caso. Entonces saben cuál es tu debilidad, saben por dónde te pueden enganchar y lo que hacen es que actúan donde van a ser eficaces y van a engañarte. Esta es la cuestión. Es muy importante esto, ¿no? Sí, bueno, vamos ya con los escenarios que van a ser muy interesantes. Vamos a eso que se ha puesto ahora, desgraciadamente, tan de moda, que es el tema de las voces clonadas usando inteligencia artificial. Es decir, yo veo que me está llamando un teléfono, de repente es mi madre, la voz la han clonado perfecta y mi madre me dice que necesita 300 euros. Claro, yo voy y le ingreso esos 300 euros. Claro. ¿Ahí responde alguien? Claro, ahí está la contrapartida de la inteligencia artificial, que es algo maravilloso, pero que tiene el riesgo de que pueda ser mal utilizada, como me estás planteando el caso, ¿no? En general, las transacciones, digamos, que son forzadas y son a terceros, porque esta gente utiliza cuentas mula, utiliza testaferros. Cualquier transferencia de tipo fraudulento puede ser investigada desde el punto de vista del banco que recibe los fondos. Y, por tanto, hay una opción de recuperación. Me explico con esto. Es decir, cuando tú has sufrido un fraude de este tipo, es posible que tú hayas dado la orden de transferencia a un tercero, a otro banco. Pero hay obligaciones de las entidades financieras de monitorizar esas transacciones y saber quién recibe esos fondos y por qué los recibe. Y, por tanto, hay una oportunidad de reclamar también en ese tipo de escenarios. Qué Esto bueno. Es muy importante. Qué Sí, bueno. Así es. Luis, te han robado el WhatsApp y están estafando a tus contactos haciéndose pasar por ti. ¿Tú tienes ahí algún tipo de responsabilidad legal? No, tú no tienes ninguna responsabilidad. Han hackeado tu WhatsApp, han hecho lo que se llama una intrusión en tus sistemas de comunicación y, por tanto, estamos en la misma situación. Ahí hay que atender mucho a qué hacen las entidades para controlar que estas cosas no pasen. Porque, claro, si una persona resulta que se pone a transferir, como hemos visto casos, a las 3 de la mañana, cantidades importantísimas a jurisdicciones extranjeras, por ejemplo, que es un caso que hemos vivido desde Ariciber, es evidente que el banco tuvo que tener algún tipo de alerta, algún tipo de control interno que, digamos, hiciera saltar una alerta para paralizar ese tipo de operaciones. Por tanto, no todo está perdido. Hay que intentar luchar por ese dinero. Qué bueno. Yo me estoy quedando mucho más tranquilo escuchándole, Luis. Desde luego ayuda mucho. Vamos a la siguiente, que le habrá pasado a mucha gente. Tú entras en una plataforma como Amazon, tienes que comprar algo, haces el pedido, pagas a través de Amazon y de repente ese paquete nunca llega y la empresa ha desaparecido. ¿Amazon debe devolverte ese dinero? No, ahí está la cuestión. Realmente ahí tenemos un problema de control. Es decir, hay que saber a quién se le compra. No todas las plataformas son válidas, hay que hacer algunas verificaciones. Por ejemplo, se puede hacer en un Google Maps, tú puedes ver si la tienda, el domicilio de la tienda existe o no existe físicamente, ¿no? Hay que tener mucha precaución y sobre todo, claro, hay que tener muy presente que los delincuentes actúan en periodos en los que hay compras compulsivas. Por ejemplo, en el famoso viernes el Black Friday. O las Navidades. O el Cyber Monday. Aprovechan los estafadores para que, sabiendo que la gente hace compras compulsivas, y ojo a las supergangas, ¿no? Es que he tenido es un precio imbatible, ¿no? Voy a comprar muy barato algo que es mucho más caro. Ojo con todo eso, hay que tener precauciones, porque en ese tipo de casos es más difícil que se obtenga una respuesta por parte de Amazon. Evidentemente, Amazon tiene sus controles de quién vende a través de la línea, pero no es tan fácil exigir responsabilidades en esos casos. Vamos a hablar de ciberestafas que afectan a tu cuenta corriente, que afecta al banco y a ver si responde o no. Claro. Por ejemplo, un Bizum engañoso. Te han engañado y has hecho un Bizum o de repente te han vaciado la cuenta. En este caso cosas pasan, son dos escenarios diferentes. Piden un préstamo en tu nombre, te hackean, te suplantan tu identidad. Bueno, hemos visto casos tremendos. Y en todos estos casos hay que hablar de blanqueo de capitales. Fijaros, siempre que hay una estafa de este tipo, los fondos suelen moverse hacia criptomoneda, suelen moverse hacia jurisdicciones extranjeras. Y en ese movimiento hay unos controles internos que los bancos deben ser súper rigurosos, porque la normativa europea exige mucho control para ese tipo de transacciones. Hay que monitorizar el comportamiento del cliente para ver si es anómalo lo que hace. Entonces, cuando interviene un banco y hay un vaciamiento de cuentas, una suplantación de identidad, ¿cómo se ha dado de alta la cuenta a la que van los fondos? ¿Quién es la persona que está ahí? Porque, claro, los bancos han aprovechado mucho de la banca electrónica, de poder abrir cuentas sin presencia del cliente. Y esto los delincuentes lo han aprovechado. Con ocasión, por ejemplo, de la pandemia, pues hubo un crecimiento enorme de las operaciones no presenciales. Si el banco no tiene procedimientos adecuados para verificar que quien abre una cuenta es realmente quien dice ser, puede ser responsable de esas cantidades. Y esto es un tema muy importante. Por otro lado, la jurisprudencia, lo que los tribunales han dicho hace muy poco, en abril de este año, una sentencia muy relevante, que el banco responde siempre que no haya habido una negligencia grave del cliente. Y es el banco el que debe demostrarlo. Por tanto, la prueba se traslada al banco. La carga de la prueba se traslada al banco, con lo cual muchas veces la gente no sabe que tiene la oportunidad de recuperar su dinero y que tiene que reclamar sus derechos, que son sus derechos. Porque claro, si la banca se aprovecha de una banca electrónica que le permite ganar más dinero porque reduce su estructura, tiene menos costes, tiene que también que soportar
las consecuencias de que exista este tipo de delincuencia. Luis, qué necesaria esta sección que estamos planteando hoy aquí en lo que viene. Socio de Ardiciber, por fin hemos encontrado un gabinete jurídico especializado en ciberfraudes que, como decía yo al inicio de esta sección, hablamos mucho de cómo prevenir una ciberestafa, por supuesto es importantísimo, pero desgraciadamente hay mucha gente cayendo diariamente en estafas, como decía Luis, unas 400.000 al año, e irá subiendo, por supuesto, año a año. Y claro, aquí hay que ponerle algo de remedio. Vamos a algo parecido a lo de Amazon, pero hablemos ahora, por ejemplo, de una plataforma de estas que nos permite alquilar, por ejemplo, un piso turístico para verano. Y después ese apartamento no existía. No es que la persona no esté, no, es que eso era un anuncio falso publicado en una plataforma como Booking. ¿Qué pasa con ese dinero que hemos pagado? Otra estafa. En este caso es muy importante que seamos capaces también de favorecer la investigación del seguimiento de los fondos, porque a veces la policía o la Guardia Civil tienen una capacidad limitada. Ponerse en manos de un especialista que te ayude a trazar los fondos puede ser muy útil, porque puedes llegar hasta el final del dinero, y también tratar de bloquearlo. Muchas veces, como decía antes, hay jurisdicciones internacionales, los fondos van a plataformas de criptoactivos, pero ahí se puede reclamar también al banco de destino fuera de España. Y por tanto, también en esos casos hay que tener presente que se pueden hacer cosas siempre que te pongas en manos de un buen especialista. Por eso desde Ardiciber pues tenemos un equipo que tiene abogados, pero también tiene economistas, también tiene investigadores, gente que es capaz de trazar los fondos para tratar de localizarlos y bloquearlos, que es la parte importante de ese tipo de fraudes. Luis, y vamos a terminar con un escenario en el que yo creo que puede que haya gente que esté escuchando ahora mismo lo que viene, que no se haya metido aún, pero yo creo que la mayoría, al menos por investigar un poquito, que es el mundo de las criptos, ¿no? Las criptodivisas. Claro, muy delicado. Claro, aquí, imagínate, Luis, que es que aquí hay como dos escenarios, ¿no? Uno puede ser, entras en una plataforma más o menos reconocida, reputada, inviertes en algo que te promete rentabilidad y lo pierdes todo, ¿qué hacemos? Y segundo, que te metas en una plataforma con cero reputación y te la juegas y también lo pierdes todo ahí. ¿Qué pasa? Claro, ahí hay dos mundos muy diferenciados. Hay que tener muy presente que ya el mundo cripto está muy regulado, que las plataformas y los monederos electrónicos tienen que estar registrados en el Banco de España, están supervisados. Por tanto, el consejo es clarísimo. No vayamos a plataformas que no estén adecuadamente registradas. Esta información está en la web. Tú puedes acceder al Banco de España y ver si tu proveedor de servicios de criptoactivos está o no registrado y está controlado. Esto es muy importante, porque evidentemente si hay una plataforma o un monedero que está regulado, las cosas no van a ser iguales. Si está fuera del sistema, claro, imaginaros, el tema de la trazabilidad de la cripto es prácticamente imposible. Porque precisamente el sistema se basa en el anonimato, ¿no? Realmente va a ser imposible hacer el seguimiento de esos fondos. Por tanto, mucha atención a que nos relacionemos con entidades que estén registradas y estén controladas. Muy importante. Luis, te voy a volver a llamar aquí a lo que viene para hacer un segundo consultorio, pero antes que nada, porque estáis inmersos, ¿no?, en diferentes pleitos, casos abiertos. Quiero que nos digas qué te ha sorprendido más de los estafadores que están al otro lado. Bueno, es impresionante. Voy a poneros un caso que es realmente impresionante. Conocimos una estafa muy importante de un empresario de Aragón, precisamente de Huesca, y este señor le limpiaron un montón de dinero, creo que fueron 200.000 euros, un dineral. Y lamentablemente, pocos días después le llamó un abogado diciendo que le podía solucionar el problema y le sacó otros 50.000 euros. Hubo una revictimización del señor. O sea, se aprovecharon de él. Se aprovecharon. Hubo una nueva estafa asociada a la primera. Fijaros lo desalmados que son estos tíos y lo mucho que hay que tener cuidado con esta gente. O sea, a lo mejor ese mismo que le llamó ofreciéndose como abogado era uno de los que le había estafado. Era de la organización. Era de la organización. Y entonces, como el hombre estaba desesperado porque había cometido un error y había invertido en una plataforma que le habían dicho y tal, le habían engañado completamente, y luego le dijo, no se preocupe usted que yo se lo voy a solucionar, déjeme este dinero que se lo soluciono. Y era otra estafa. Qué barbaridad. A esto nos enfrentamos. Es terrible, pero es así. Es una verdadera industria del crimen. Bueno, pues precisamente por eso estamos dedicándole unos minutos aquí en lo que viene a qué hacer una vez hemos sufrido una ciberestafa. Si te acabas de sumar a lo que viene, no te preocupes, porque aquí te propongo dos cosas. Una, que recuperes el podcast donde está la conversación completa con Luis Rubí, que es socio de Ardiciber, y si no, echa un vistazo a las redes sociales de COPE, a Instagram, a TikTok, a YouTube, a X, a Facebook, porque vamos a ir colgando diferentes fragmentos de esta conversación que hemos mantenido con Luis. Luis, ha sido un gustazo recibirte y volveremos a llamarte. Por supuesto, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Continuamos aquí en lo que viene hablando de ciencia, tecnología e innovación. En tu casa, en COPE. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. La neurorehabilitación es, hoy por hoy,
o así pienso yo, una de las disciplinas más complejas de la medicina y de las ciencias de la salud. Y lo es por, varias razones, ¿no? Pero una de ellas es que trabaja directamente sobre el sistema nervioso, que sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia. ¿Por qué es tan complejo todo esto de la neurorehabilitación? A ver, hay sobre todo 3-4 niveles de dificultad al mismo tiempo, y para entrar en materia los vamos a ir descubriendo con Jesús Tornero, que es el director general del Hospital Los Madroños. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene. Muchas gracias por la invitación. Nada, es un placer recibirte aquí. Oye, estábamos hablando de la complejidad de la neurorehabilitación. Ahora enseguida vamos a hablar de vuestro proyecto del Hospital Los Madroños, pero quería que nos ayudaras a entender esto, ¿no? Decíamos que quizá estamos hablando de uno de los órganos más complejos que existe, el sistema nervioso, especialmente el cerebro, ¿no? Tiene más de 86.000 millones de neuronas, cada una conectada con miles de otras y formando redes dinámicas que cambian constantemente. Y además, hablando por ejemplo del cerebro, sigue siendo uno de los órganos más desconocidos que tenemos en el cuerpo. Sí, es de los más desconocidos, pero también en donde más se invierte y más se investiga a día de hoy. El envejecimiento poblacional además hace que sea ahora mismo un área de gran actividad. Normalmente los pacientes neurológicos, como mencionas, son complejos porque necesitan un abordaje integral y multidisciplinar. Entonces, en ese sentido, pues es un área de interés, pero a la vez de complejidad, como has mencionado. Es que la segunda parte, Jesús, era la de que cada lesión es única, ¿no? Cuando hablamos de neurorehabilitación, o sea, es decir, el mismo ictus en la misma zona del cerebro y con la misma edad puede evolucionar de forma completamente distinta, ¿no? En dos personas. Sí, bueno, depende de las patologías. Por ejemplo, la lesión medular, que también es una patología de origen neurológico, es más fácil de estandarizar. En el caso del ictus, tanto si es isquémico como hemorrágico, como has mencionado, suele ser más difícil de estandarizar y digamos que cada paciente que ha sufrido un ictus es un paciente único en este sentido. Y en esto de la neurorehabilitación no solo se rehabilita el cuerpo, sino que se rehabilitan funciones como el movimiento, el lenguaje, la memoria, la atención, la conducta, la emoción, incluso la identidad personal. Es decir, Jesús, aquí no solo estamos hablando de lo físico, sino que lo que hace que una persona sea quien es. Claro, por eso, como he mencionado al principio, el abordaje de un paciente neurológico, como por ejemplo has mencionado en el caso del ictus, necesita la participación de médicos rehabilitadores, neurólogos, pero también logopedas para rehabilitar todas las funciones, pues, como ser la disfagia, etcétera, en neuropsicología, fisioterapia, terapia ocupacional, para que, sobre todo, que el paciente, una vez que se rehabilita, pueda volver a su entorno, a su vida diaria, que es el objetivo de los centros neurorehabilitadores, que el paciente pueda volver a su entorno laboral, su entorno familiar, con cierta normalidad. Oye, Jesús, cuando a mí me presentaron el Hospital Los Madroños, me dijeron, oye, es que es un centro pionero no solo aquí en España, sino que es un centro pionero de Europa por todo lo que incluye ese centro, ¿no? Hay oyentes de Lo que Viene que no conocen vuestro centro. ¿Cómo nos lo describes? ¿Y por qué eso que me dijeron en su día de es pionero no solo en España, sino en Europa? ¿Cómo defiendes tú eso? A ver. Bueno, a ver, yo no tengo que defenderlo. Lo primero, una acotación. Realmente somos hospital, ahora somos desde hace unos meses Hospital Universitario Los Madroños, somos Hospital Universitario con la Universidad de Nebrija. Estamos muy contentos, estamos ya esperando la presencia de los futuros médicos. ¿Por qué somos pioneros? Pensamos que somos pioneros primero por el abordaje, incorporando tecnologías novedosas a los procesos clínicos. Es decir, nuestro objetivo es que el paciente pueda, además de recibir una rehabilitación convencional, además de esa, una rehabilitación avanzada basada en la tecnología y que eso se vea de manera normal, es decir, que el paciente conviva con la tecnología, lo cual es complejo. ¿De qué tecnología hablamos? Estamos hablando de tecnología de todo tipo, estimulación cerebral, robótica, tanto en miembro superior como en miembro inferior, realidad virtual, etcétera. Todo esto, de lo que tú estás hablando, vosotros estáis desarrollando esa tecnología en vuestro propio centro. Es decir, aquí no solo estamos hablando de un hospital en el que hay unos médicos que están curando a alguien, sino que internamente dentro del hospital, como la tecnología tiene ese peso tan importante, la estáis trabajando vosotros. ¿Cómo es ese proceso? Si te parece, vamos a hablar de ese I+D+I que internamente estáis desarrollando, Jesús. Bueno, a ver, en parte utilizamos tecnología de otros y en parte desarrollamos tecnología propia. La tecnología, bueno, contamos con perfiles propios en el hospital, profesionales que pueden ser ingenieros biomédicos, contamos con ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de datos, porque hoy en día la inteligencia artificial
es base fundamental digamos, del análisis de cualquier proceso en medicina, casi en cualquier área, pero en medicina también. Entonces, desde hace unos años el hospital montó un spin-off, Integra, que de alguna manera articula y potencia el uso de la tecnología en el día a día, el uso y la innovación en la tecnología. ¿Cómo se hace para que médicos que están dentro de vuestros centros estén ahí rompiendo la cabeza para el desarrollo de estas tecnologías? Bueno, vamos a ver, es difícil poder insertar la tecnología en el ámbito clínico, no es fácil. Incluso a nosotros nos ha costado durante varios años el poder, de alguna manera, hacer partícipe no solo a los clínicos, sino también a los pacientes en el desarrollo, ¿no? Lo que es la co-creación de protocolos o tecnología entre lo que son los profesionales clínicos y los profesionales técnicos. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos mucha suerte de contar con profesionales clínicos que son bastante positivos, la percepción es bastante positiva frente a la tecnología, es decir, no son refractarios, digamos, son bastante permeables al uso de nuevas tecnologías. Es gente que tiene la mente abierta a probar tecnologías porque evidentemente ellos piensan, deduzco, que eso el éxito de esa tecnología va a revertir en su salud, ¿no? Es fundamental, pero si tú hablas con responsables de, por ejemplo, de rehabilitación de los hospitales, algunos públicos y privados se quejan precisamente de que su personal y sus equipos directivos pues son menos permeables al uso de la tecnología. Oye, Jesús, de las diferentes tecnologías, innovaciones que habéis ido desarrollando estos años en vuestro hospital, ¿hay dispositivos o innovaciones que se han exportado a otros centros? Es decir, ¿vosotros la tecnología solo la hacéis para vosotros o estáis en un punto en el que también estáis abiertos a colaborar? De hecho, por ejemplo, mira, hace unos meses organizamos un congreso internacional en discapacidad porque nos interesa también las tecnologías emergentes, es decir, nos interesa el paciente, curar al paciente, pero también nos interesa el día después del paciente, las secuelas del paciente. Sí. Entonces organizamos en Sevilla el Congreso Internacional Iberdiscap con Aitadis, que es una asociación enfocada al desarrollo de nuevas tecnologías emergentes para apoyo a la discapacidad. Y, por ejemplo, en ese congreso surgió la posibilidad de poder colaborar y poder transferir tecnología a, por ejemplo, centros rehabilitadores en Argentina. Qué bueno. Oye, me ha gustado mucho ese matiz, además necesario, que has hecho, ¿no? Hospital Universitario Los Madroños, y a mí me gusta mucho, de hecho lo reforzamos aquí en lo que viene esa transferencia de conocimiento, el paso de algunas cosas que empiezan a germinar en la universidad y que se llevan luego la realidad, ¿no? al día a día. ¿Cómo está siendo esa nueva vía para vosotros? ¿Qué están empezando a aportar los estudiantes? ¿Cuál es el objetivo final que tenéis en este camino? Bueno, el objetivo fundamental es que los estudiantes no descubran la tecnología una vez que hayan acabado los estudios, sino que durante los estudios descubran la tecnología. Eso es un cambio de paradigma muy importante que hace que el profesional, una vez que el que acaba de empezar como profesional, se sienta mucho más cómodo en un ámbito profesional muy tecnológico y que está cambiando día a día. Entonces, ese sería nuestro principal objetivo, ¿no? El que los profesionales, digamos, durante los estudios ya perciban y trabajen y vean natural las nuevas tecnologías emergentes en neurorehabilitación, etcétera. ¿El tema de la IA? ¿Cómo la están percibiendo los profesionales médicos? Bueno, vamos a ver. Ahí es cierto que es complejo porque hay que hacer una adaptación para poder acercar las nuevas estrategias de inteligencia artificial a los clínicos. Es decir, ahí nosotros estamos en ese proceso también, o queremos iniciar ese proceso para que los clínicos entiendan qué les puede aportar la IA. ¿Qué puede aportar la IA a un profesional? Pues sobre todo poder, ayudar en el proceso predictivo. El proceso predictivo, el que un profesional pueda tener con cierta incertidumbre una posible predicción de la evolución del paciente, le ayuda a poder tomar decisiones terapéuticas mejores y más precisas y sobre todo personalizadas a tu paciente. Claro. ¿Y algún ejemplo concreto que nos puedas poner? Sin poner nombres, claramente, ¿no? Pero de algo que ya esté en marcha dentro de vuestro hospital que digas, mira, es que gracias a la IA hemos conseguido esto, o estamos en el camino de conseguir esto. Bueno, a ver, hay muchos ejemplos. Estamos todavía a nivel de investigación. Todavía no se puede aplicar totalmente la toma de decisión basándose... O sea, no se puede basar totalmente en lo que te recomienda la IA. La IA ahora mismo es un copiloto, ¿no? Es como un asistente, lo llamamos aquí. Es un asistente, es un copiloto. Es cierto que ya existen. Tú te coges el Google o tú te coges cualquier otra plataforma y te copilota, te va dirigiendo pues algo parecido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el hospital hemos participado en el mayor proyecto
proyecto acabó hace unos meses, el mayor proyecto en España en salud, unos 13 millones de euros, el Artificial Intelligence for Health Aging, y nosotros trabajamos en varios paquetes, pero en especial trabajamos en un paquete orientado al Parkinson. Entonces, durante varios años se estuvieron analizando tanto con escalas estándares como con tecnología muy novedosa la evolución de pacientes de Parkinson. Hoy en día, incluso habiendo acabado el proyecto, siguen viniendo a las últimas mediciones los pacientes de Parkinson. Pues al final de ahí se sacan unos scores, se definen unas métricas y se sacan unos índices que pueden ayudar a identificar la evolución del paciente de Parkinson. Por ejemplo, como... Sí, pero es un ejemplo muy concreto, muy aterrizado, en el que evidentemente podemos ver, ¿no?, la potencialidad de esta tecnología. Estamos aquí en Lo que Viene, estamos charlando con Jesús Tornero, es el director general del Hospital Universitario Los Madroños. Es un centro, como decíamos, puntero en temas de neurorehabilitación. Jesús, tú además eres tequi, te encanta la tecnología, por eso el centro además está tan potente en todo esto. Y aquí estamos en Lo que Viene, un programa en el que nos encanta imaginarnos el futuro, nos encanta colocarnos en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Que sé que, tal y como está la tecnología, Jesús, ahora, eso es un mundo, ¿verdad? 5 años, eso ahora mismo es un mundo. Bueno, 5 años sí se puede hacer una predicción. 10, 15 años yo no soy capaz de hacer una predicción. Yo creo que debo ser el único director general en España de un hospital que además es físico, porque yo soy doctor en ciencias físicas, y lo cual es una apuesta total de mi hospital por todo lo que es la tecnología y la estandarización de los procesos en los que trabajamos. Tengo que decir que además una de las peculiaridades de mi hospital es que además de estar muy orientado a la neurorehabilitación, es un hospital general. Quiero decir, nosotros somos un hospital que somos especialmente potentes en neurorehabilitación, pero en un contexto hospital general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos UCI, tenemos quirófanos, tenemos lo mismo de dermatología que neurocirugía. Es decir, eso también es lo que nos da la potencialidad, el poder ver el 360 del paciente. En otros centros están orientados a la neurorehabilitación, pero no pueden atender a un paciente tan complejo desde un punto de vista integral, total, que solamente se puede dar en un hospital general. Oye, Jesús, proyectos como el de Neuralink, esa incorporación de un dispositivo en el cerebro de un paciente para, yo qué sé, se hablaba de un paciente que no ve, que ha perdido la visión, que gracias a ese chip pueda recuperar la vista. ¿Tú todo esto cómo lo ves? Pues eso es una realidad, pero yo más que ese ejemplo me gustaría destacar ejemplos que yo creo que están un poco más aterrizados, como el famoso, es decir, esto es muy conocido, todos los estudios de Grégoire Courtin en EPFL en Lausanne, en los cuales están consiguiendo que por una serie de dispositivos implantados que los pacientes medulares puedan recobrar en parte, porque son muchas veces secciones totales de la médula, puedan recobrar la marcha, puedan volver a andar. Esto es real, es decir, al final son sistemas implantados que te ayudan a recobrar una funcionalidad. Entonces, eso es real, eso está ahí. Lo que pasa es cierto que está todavía a nivel de investigación y todavía falta un recorrido, pero el camino es muy prometedor. Y otra de las innovaciones que prometen mucho para 2026, de hecho, lo hemos contado aquí en Lo que Viene, lo he contado yo en los diferentes programas en los que participo de esta casa, en Herrera en COPE, en La Tarde, en Poniendo las Calles, han sido los exoesqueletos, que parece que este 2026 se van a consolidar como una innovación que va a ayudar a millones de personas. Jesús. Bueno, pues precisamente nosotros fuimos escogidos hace ya 6 años como centro de referencia para el testeo de exoesqueletos. Fuimos escogidos en un proyecto europeo que era el Eurobench, el primer liderado en España por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y fuimos escogidos como el hub, como la sede, para montar un laboratorio que sigue ahora mismo operativo en el hospital para el testeo de los exoesqueletos. Pasaron por el hospital un montón de exoesqueletos, muchos incluso mejoraron durante el proyecto, y fue un proyecto orientado a la estandarización de la robótica de la marcha en miembro inferior. Nosotros tenemos bastante experiencia, de hecho estamos ahora dirigiendo varias tesis doctorales en el hospital orientados a la mejora, la personalización de los exoesqueletos, la capacidad del exoesqueleto pueda predecir, por ejemplo, el terreno, ¿no? El terreno en el que se está, si tienes un terreno llano, terreno con escaleras, terreno irregular, etcétera. Los esqueletos son una realidad. Es cierto que los exoesqueletos todavía no están al nivel de, como las películas, de poder ir a la discoteca, tomarte una copa y luego volverte a casa, pero es cierto que los esqueletos están ya implantados y con grandes beneficios terapéuticos. Por ejemplo, ahora mismo hay exoesqueletos que son más de investigación, pero los que son clínicos, nosotros en el hospital lo utilizamos día a día en la rehabilitación de los pacientes neurológicos, tanto lesión medular, daño cerebral, etcétera. El coste también bajará, ¿no, Jesús, con el paso del tiempo?
Pues mira, hay exoesqueletos que rondan desde los 600.000 euros hasta los 60.000 euros. O sea, hay toda una gama, ¿no? Están bajando, se intenta que baje el precio precisamente para abrir la ventana a más personas que se puedan beneficiar de estas tecnologías, lógicamente. Oye, me hablabas de esas tesis doctorales sobre exoesqueletos. Ese es el nivel de los chicos y chicas que tenéis ahí en transición. Háblanos de alguna tesis doctoral más sorprendente que esté en un proyecto que digas, wow, esto va a cambiar la salud de los pacientes en los próximos años. Bueno, hay uno que a mí personalmente, pero eso es algo personal, ¿eh? Sí, no sí. significa que yo esté en que nadie luego se me queje a Jesús Tornero. Se lo he pedido yo, ¿eh? Se va a quedar con uno porque se lo he pedido yo. Bueno, hay una tesis doctoral que yo tengo especialmente, digamos, que creo que es muy prometedora, que es, intenta estudiar, indagar la posibilidad de la escalabilidad de la robótica. Quiero decir, es que ahora mismo uno de los problemas es que tú tienes un robot y cada robot está asignado a un paciente y básicamente que necesita un terapeuta que esté controlando. La posibilidad de que 2 robots puedan ser controlados por un solo terapeuta, 3 robots, 4 robots, o incluso eliminar hasta cierto punto, no eliminar, porque el terapeuta siempre tiene que estar ahí, porque el factor humano no debe ser quitado de la ecuación. Pero el que los pacientes puedan empezar a rehabilitarse, 2 pacientes, 3 pacientes, 4 pacientes, el que podamos escalar y que muchos pacientes entre ellos puedan desarrollar estrategias de rehabilitación, eso es fantástico, porque la etapa limitante no es el costo de la robótica. La etapa limitante es que el envejecimiento poblacional hace que necesitemos muchos terapeutas y no hay suficiente número de terapeutas. Entonces, terapeutas en general, estoy hablando. Entonces, el poder, sin descartar el factor humano, pero el poder escalar la rehabilitación, es fantástico. Esto sería como el coordinador de 5, 6, 10 robots humanoides, ¿no? Y que el coordinador fuera una persona. Sí, eso, pues una tesis doctoral ahora mismo está explorando eso. Estamos intentando ver las estrategias para primero probarlo con sujeto sano y luego, como hacemos todos los estudios en el hospital, porque todo lo hacemos bajo ensayo clínico, poder empezar a probar distintas estrategias con los pacientes. Tú imagínate pacientes que utilizan robots y los pacientes compiten entre ellos mientras se rehabilitan o colaboran entre ellos mientras se rehabilitan. A mí me parece algo fascinante porque rompe una de las grandes barreras que tiene ahora mismo la robótica. Hay varias barreras, pero una de ellas es esta, es decir, la capacidad de la escalabilidad, el poder escalar esta tecnología. Está siendo fascinante escuchar a Jesús, director general del Hospital Universitario de Los Madroños, Jesús Tornero. Oye, Jesús, voy a terminar con una pregunta. Te la planteo más que nada porque me afecta a mí personalmente, por gente que tengo en mi familia alrededor. Yo, desgraciadamente, tengo que ir de vez en cuando a un hospital y tengo la sensación de que, ahora más decir, el mío no, lo sé, el tuyo no, pero que son espacios de momento un poco hostiles. Yo no sé si es por la estética, por cómo se han planteado, pero no son ambientes en los que digas, que me apetece ir allí. Evidentemente toca la salud, eso no se puede quitar de la educación, pero lo que quiero decir es cuándo se va a repensar un poco los espacios en los que te atienden por temas de salud. Se está trabajando, es decir, la humanización de los hospitales es ahora mismo un ámbito de mucho interés, porque lo que estás diciendo es fundamental. Es decir, uno ya se empieza a sanar, incluso antes de recibir la terapia o el diagnóstico, si el ambiente es agradable y tú te encuentras confortable, ¿no? Ahí el paciente ya se empieza a curar de alguna manera. Nosotros es cierto que la percepción que los pacientes tienen es que somos un hospital diferente, pero seguimos a día de hoy trabajando para no tener esa sensación de hospitalaria, es decir, que realmente que sea un poquito más personalizado. Creo que habría que trabajar para humanizar un poco más los hospitales, porque no solo hablamos de lo físico, ¿no? Aunque sí, es verdad que que el espacio sea un espacio agradable es importantísimo, pero... Bueno, primero la personalización. El problema es que el volumen de pacientes muchas veces evita la personalización. Entonces es como una balanza en la cual tú intentas tener muchos pacientes, pero por otro lado intentas también personalizar el trato, personalizar las necesidades, personalizar las inquietudes, la información. Muchas veces los hospitales pecan de no informar correctamente al familiar, al propio paciente, por falta de tiempo, a veces por falta incluso de formación, de orientación al paciente. Entonces, es muy importante, digamos, la clave es la información, el poder acercarte al paciente, entender el contexto, entender que él entienda
la situación, el qué podemos hacer, eso es humanizar el hospital, eso es fundamental. Entonces nosotros intentamos trabajar en eso, pero es complejo. ¿Qué países son los números uno en esto que estamos, de lo que estamos hablando? ¿Neurorehabilitación? Neurorehabilitación, no. El tema de humanizar los hospitales. A lo mejor te pillo, pero digo, no sé, a nivel mundial, que digas, es que van a la cabeza porque es que son unos entornos que da gusto estar allí, aunque evidentemente está por temas de salud. Sí, en el norte de Europa hay hospitales que yo creo que tienen bastante éxito a la hora de humanizar. En España también hay iniciativas, en Estados Unidos también. Quiero decir, básicamente yo creo que en cualquier país... Va por centros, más que país. Sí, pero cualquier país occidental con recursos... Al fin de cuentas tú necesitas también recursos, ¿no? Recursos económicos. Entonces, con un país en el cual, una sociedad en la cual tienes recursos, pues te puedes permitir el lujo además de intentar humanizar, ¿no? El problema es que cuando los recursos son escasos, pues casi que es una sanidad de guerra, ¿no? Entonces, sería... Jesús, cuídate mucho y mucha suerte con el proyecto. Que siga creciendo y que siga siendo referente en nuestro país y en Europa con todo lo que hacéis. Muchas gracias. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escuchar todas estas historias que queríamos contarte. Si el programa te ha resultado interesante, quieres volver a escucharlo o te has sumado tarde, no te preocupes, lo tienes en cope.es y en nuestra aplicación de COPE. Es tan sencillo como buscar lo que viene y encuentras este y el de las semanas anteriores. Y por supuesto, nuestro mejor contenido en vídeo lo sacamos, lo amplificamos a través de las redes sociales de esta emisora. Lo puedes encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, etcétera. Siempre te pido que me des algo de feedback para saber si te está gustando todo lo que estamos contando en lo que viene. Nosotros nos citamos próxima semana, misma hora, mismo sitio. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. Don't you ever say I just walked away. I will always want you.